Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Mi nombre es Ignacio Blanco y bueno, hoy por este orden soy amigo de Marta, es lo primero que querría decir, y el presidente de su club de fans, o sea que los demás se pueden poner a la cola. No, soy director de estudios orteguianos en esta misma fundación, y lo cual me permite pues dar la bienvenida institucional a esta casa a los que no la conozcan. El lugar en el que nos encontramos para nosotros es un lugar muy especial porque es la biblioteca personal de José Ortega y Gasset. Aquí hay unos 13.000 libros que más o menos sobrevivieron a sus muchas mudanzas y su exilio, y bueno, es un lugar que a nosotros nos interesa. Los libros que están marcados con un punto rojo son esos que están dedicados por los autores. Y el interés que tiene esta biblioteca es que muchos de ellos están subrayados por Ortega o con comentarios del propio Ortega en el margen, lo cual pues también es una fuente de investigación para los que nos dedicamos a investigar la obra de José Ortega y Gasset. En esta casa, que han visto que es un palacete maravilloso del centro de Madrid, hay siempre muchas exposiciones y muchas actividades culturales. Habrán visto que hoy hay, en estos 20 días, hay una de Hiroshima, patrocinada por Mazda, que es una marca de automóviles de Hiroshima, y que sobrevivió al bombardeo porque está en un valle y la montaña la protegió de la radiación de la bomba atómica, y pudo seguir construyendo automóviles sin solución de continuidad después de los bombardeos. Y entonces es una multinacional que ha hecho siempre mucho por la reconstrucción de Hiroshima y por la cultura de Hiroshima, y tienen esta exposición que es alrededor de la cultura japonesa de Hiroshima, y está lo que han podido ver delante, y si dan la vuelta al edificio, en este jardín por detrás, lo que hay en esta sala de detrás, que está el edificio Arniches, que es el edificio anejo a este palacete donde nos encontramos. Y este es un edificio bastante interesante porque aquí estuvo la residencia de señoritas, que fue una institución que se fundó en el año 17 y donde se pudieron alojar las primeras mujeres que fueron a la universidad en Madrid. Y por aquí pasaron mujeres tan emblemáticas y tan importantes como María Zambrano, por ejemplo, María Maeztu, bueno, y otras muchas mujeres, Maruja Mayo, en fin. Y por lo tanto es un edificio con bastante historia, y es donde está la Fundación José Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. Está el legado de ambos autores aquí en esta casa. Bueno, estamos para celebrar un nuevo libro de Marta del Riego, una nueva novela con la que vuelve a, bueno, no a sorprendernos, por lo menos los que hemos leído todas sus novelas anteriores, y que encontramos ciertas concomitancias en esta respecto a otros temas ya tratados, y otras estructuras y otras tramas creadas por Marta en sus anteriores novelas, ¿no? Nos acompaña el escritor Julio Llamazares, que es quien va a conversar con Marta sobre este último libro, Cordillera, que estamos presentando, y por supuesto también Marta tomará la palabra y ustedes la tendrán cuando lo deseen y la pidan, para poder también participar de este rato agradable, y yo creo que de celebración y de conversación con nuestra querida Marta del Riego. Yo, antes de daros paso, justifico porque he dicho que percibo ciertas concomitancias en este libro de Marta, en esta nueva novela, respecto a las anteriores. En primer lugar, en mi opinión, no sé si lo comparte Julio y la propia Marta también lo podrá decir después, la presencia de personajes femeninos muy poderosos y muy potentes, que es algo que ya hemos visto en varias de sus anteriores novelas, por no decir en todas, donde hay un personaje femenino poderoso que protagoniza la trama y que irradia en cierta forma al resto de personajes que aparecen en la trama, que son además personajes, al menos yo así lo percibo, y alguna vez en conversación privada con ella se lo he comentado, son personajes que yo los veo como en busca de su propia identidad, y esta identidad parece que en cierto modo emana de las raíces de las que proceden. Muchos de ellos son personajes femeninos poderosos que tuvieron que emigrar de su lugar pues para ir a estudiar a otro sitio por razones de trabajo, y que por algún motivo regresan a sus raíces. Y en ese retorno a las raíces forjan precisamente esta personalidad, ¿no? Y esta búsqueda de identidad. Yo al menos así lo veo, ¿no? Y después los roles que adquieren o las formas que adquieren estas mujeres poderosas son muy variadas, ¿no? En este último caso es una mujer pastora de ovejas merinas la que protagoniza la trama.
En segundo lugar, el paisaje. Me están llamando, pero no lo voy a coger. En segundo lugar, el paisaje, que también es un personaje de las novelas de Marta. Muchos de los que estáis aquí, estoy seguro de que sois, probablemente compartís incluso la misma zona, la Bañeza, bueno, digamos Picos de Europa, esta región tan singular y con tanta personalidad de España. Hace pocos días estuve yo precisamente por allí, por esta zona, y uno siempre siente ganas de quedarse allí más tiempo, ¿no? El paisaje del Bierzo, de la Bañeza, de los Picos de Europa, y el paisanaje, es decir, el espíritu que se percibe en ese lugar, ¿no? El paisanaje, que es ese espíritu que propio Unamuno definía, ¿no? O que habitaba los lugares. Es una nueva novela de Marta ambientada en ese paisaje y en ese paisanaje. Hay otras anteriores que seguro que las conocen, ambientadas también en esta zona que también conoce y donde ella creció, y me parece que era Eugenio d'Ors quien decía que uno es de donde hace el bachillerato, decía Eugenio d'Ors. Y no me parece mala definición, en el sentido de que es esa edad, ¿no? El bachillerato donde uno despierta la vida y empieza a sentir en primera persona su propia experiencia vital. Y por eso tal vez pensaba d'Ors en que uno es de donde hace el bachillerato, y Marta hizo el bachillerato en la Bañeza. Por otra parte, o en tercer lugar, estoy siendo sintético porque quiero que ellos después tengan sus propias reflexiones, pero a mí estas son las ideas que me ha sugerido la lectura de la novela. La tradición. Es decir, hay temas que Marta habitualmente trata en sus novelas, y yo en esta también lo encuentro, en Cordillera, temas, vamos a definir, tradicionales, es decir, que tienen que ver con nuestra cultura, con nuestra tradición cultural, sociológica. Por ejemplo, el mundo que rodea a los ganaderos en esta última novela, o a los pastores, pero en la anterior nos acercamos al mundo del vino, de los agricultores. Es decir, son profesiones, trabajos, mundos, realidades culturales a las que Marta nos acerca y que están muy pegadas a la tierra. Probablemente profesiones seculares, oficios seculares, ¿no? Y ahí hay todo un pozo de tradición cultural que Marta domina muy bien. Y una de las formas por las cuales nos introduce en esas realidades culturales, acaso lejanas para muchos de nosotros, es el lenguaje, que es una de las características de esta novela de Cordillera. El uso que hace de la lengua propia, de las expresiones propias de los lugareños, ¿no? Pero es que incluso el biólogo que aparece en la novela, que podríamos decir que es un perfil más universitario, más cosmopolita, tal vez, también desarrolla una profesión muy pegada a la naturaleza, ¿no? Hay como una especie de regreso también de esta persona en busca de sí misma que va a pasar las horas en el silencio de la naturaleza esperando avistar un oso pardo, ¿no? Bueno, pues estos son los tres temas que yo he percibido tras la lectura de Cordillera: los personajes, el paisaje y el paisanaje, y los temas tradicionales y cómo Marta consigue introducirnos en ellos, y por lo cual les recomiendo a todos que la lean, los que no lo hayan hecho, porque van a pasar un rato delicioso. La trama es muy entretenida, hay algo de thriller en esta novela, y está escrita pues como Marta suele escribir, los que ya la conocéis, que es de un modo absolutamente magistral. Así que Julio y Marta, os doy la palabra para escucharos y ver cuáles han sido vuestras lecturas. Bueno. Bueno, buenas tardes. Pues más o menos ha sido muy parecida a la tuya, y además he apuntado 3 temas, hay más temas que sugieren la lectura de Cordillera. Pero son 3 temas fundamentales: el paisaje, el lenguaje y los personajes, en este caso los personajes femeninos, que también en Pájaros del Noroeste, que también le presenté a Marta en una librería en Chueca, ya no me acuerdo el nombre. Sí, Amapolas en octubre. Amapolas, es verdad, con un nombre inolvidable, pues lo olvidé. Amapolas en octubre. Y yo quería empezar, bueno, yo te voy a hacer de sparring para que tú vayas contando, yo te lanzo cosas, te comento,
La novelista eres tú y tienes que convencer a todos estos señores, sobre todo a los dos de adelante, para que compren tu novela. Bueno, te voy a ir lanzando como anzuelos para que tú... Hablaba Nacho del paisaje y podemos empezar por ahí. Yo tengo la teoría, si se pueden tener teorías, de que de la misma forma que todos tenemos un lenguaje materno, que es el lenguaje en el que aprendemos a nombrar las cosas, luego tú puedes aprender varios idiomas, pero ninguno te expresarás con la misma potencia y capacidad que en el lenguaje materno. Todos tenemos un paisaje materno, que es en el que vimos lo que decía Eugenio Dor del bachillerato, o St. John Peirce de la infancia, de la patria de la infancia. Todos tenemos un paisaje a través del cual nos reflejamos, porque un paisaje es un espejo en el que nos reflejamos y que nos conforma y nos condiciona igual que nosotros a él. Todos tenemos un paisaje materno que es en el que mejor nos expresamos. Luego tú puedes situar una novela en Nueva York o en donde quieras, pero donde cobras tu mayor intensidad es cuando tú hablas de lo que no solo conoces, sino amas, sufres y has vivido, ¿no? Y quería que empezaras hablando por ahí, porque el paisaje, como decía Nacho, en esta novela, como en Pájaro del Noroeste, incluso en algunos anteriores, es tan protagonista como los personajes. Además, en esta novela, para los que no la hayáis leído, hay una serie de personajes humanos y otros que son animales y hablan también. La osa habla, el monte habla, los helechos hablan, etc. Quería empezar contando cómo es tu percepción del paisaje, la importancia del paisaje a la hora de escribir, recordando aquello que también decía Unamuno, que conviene recordar, que es, ay, si los españoles estuviéramos a la altura de nuestros paisajes, decía Unamuno. Qué gran frase. Bueno. Pues, bueno, primero, gracias. Gracias, Nacho, por cedernos este sitio maravilloso. No sé si sabéis que Nacho dirigió mi tesis doctoral sobre Leila Guerriero, con lo cual el pobre se ha chupado todas mis novelas, mi tesis doctoral, en fin. Me he ganado el puesto de presidente del club de fans. Sí. Y bueno, pues, y muchas gracias, Julio, porque también te has leído mis novelas en distintas fases. Sí. Y además porque Julio, bueno, los paisajes de Julio pues también los tengo dentro. O sea, cuando iba al instituto nosotros teníamos que leer a Julio Llamazares, ¿no? Que soy muy mayor. No, pero yo pensaba, claro, pero tú eras muy joven entonces, en aquel momento. Pero, bueno, claro, disimulaba sí. más que ahora. Entonces, bueno, una vez hablando con José María Merino, en la Casa de León, un día, que no me acuerdo qué estábamos haciendo allí, o fuimos a una presentación o algo, no sé por qué nos pusimos a hablar de Heidi. Bueno, Heidi, para mí, es uno de mis referentes. O sea, en mi infancia, lo que pasa es que José María Merino hablaba de Heidi, de la novela, y yo lo que vi eran los dibujos animados. Entonces, cuando era pequeña, me sentaba delante de la tele y no paraba de llorar. Y entonces me encantaba sentarme a ver Heidi porque era venga a llorar, y esa morriña que tenía por la montaña cuando se la llevaban a Frankfurt y veía los coches de caballos, qué horror, ¿no? Y todo ese polvo y ese ruido, y ella siempre pensando en sus praos, en el abuelo, en los perros, en las cabras. Entonces, es que yo me sentía súper identificada con Heidi, y yo lo veía y yo estaba en mi pueblo, quiere decir que todavía no me había ido. Entonces, es verdad que los paisajes maternos son muy importantes, pero encima es que yo soy del sur de León, no soy de la montaña, que es un paisaje
diferente, ¿no? Que es un paisaje pues muy de ríos, porque es del páramo, que es un páramo interfluvial enorme, el más grande de España, porque ya me he informado. Pero mi padre nos llevaba muchísimo a la montaña. Era como un mundo mítico, ¿no? Entonces yo veía, sobre todo porque mi padre tenía una majada de ovejas. Yo soy de La Bañeza, que en realidad no es un pueblo, es una mini ciudad de 10.000 habitantes, pero mi padre era de un pueblo del Páramo, al lado del río Órbigo, y entre sus muchos oficios que tenía, uno de ellos le encantaban las ovejas y montó una majada. Y yo pasé muchas tardes, ¿no?, de mi infancia y mi adolescencia. Y las ovejas tenían 2 hectáreas de praus, no estaban, o sea, no eran trashumantes, pero en el pueblo sí que había trashumantes. Toda esa zona venían los trashumantes de la montaña y bajaban con esos rebaños de ovejas merinas infinitos, los mastines, ¿no? Entonces los veías bajar, pasaban allí el invierno, se iban en verano, los niños eran nómadas en realidad, ¿no? Y para mí tenían algo mítico, ¿no? Los de la montaña, ¿no? Eran más altos, más rubios, no sé, era como ¿no? Y hablaban de otra manera. Hay de todo, ¿eh? No, claro que hay de todo. De hecho, un día me invitaron a La Bañeza, al instituto, que me hizo mucha ilusión porque ahí estudié yo con los chavales y les hablé de la novela, y cuando acabamos la charla, que vino una niña y me dijo, mis padres son trashumantes. Y digo, ay, qué bien, qué maravilla. Y me dice, sí, somos de la montaña. Y dice, pero somos todos morenos. Y digo, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Le creas un trauma. Sí. Bueno, o sea, para mí la montaña era como siempre estaba, o sea, veía por un lado el Teleno, las montañas del Teleno, y por otro lado la cordillera, ¿no? Allí, y cuando iba con mi padre me parecía, es que los paisajes de Babia y Luna son impresionantes, o sea, esas rocas que salen de repente, ¿no?, con esas formas que parecen prehistóricas o mágicas. Entonces, eso por un lado, ¿no?, que son los paisajes un poco de ensoñación de la infancia. Y luego, por otro lado, es verdad que esta novela surgió la idea durante la pandemia, porque como, no sé, en la pandemia alguien tendrá que escribir una tesis doctoral sobre la creatividad que surgió en la pandemia, ¿no? Que claro, yo me fui a La Bañeza, porque yo vivo en un piso en El Rastro de 60 metros cuadrados con un niño hiperactivo y digo, aquí me muero, ¿no? Entonces me escapé un día a las 6 de la mañana con mi hijo y pasé 6 meses en La Bañeza. Entonces, ahí pues tenemos una casa grande, vale, pero veía como la primavera, porque era marzo, abril, explotaba afuera y nosotros estábamos ahí encerrados, y yo dije, mi próxima novela tiene que ser toda al aire libre y tiene que transcurrir en un paisaje, ya me voy del páramo, ya me voy de las riberas, tiene que ser un paisaje brutal, o sea, montañas, praos, ¿no?, ventiscas, no sé, o sea, como una cosa como sobrecogedora, ¿no? Y además toda tiene que transcurrir ahí y el paisaje tiene que marcar la novela. Entonces, mi idea de ese paisaje, de esa montaña, nació ahí, en ese momento. Sí. Ahora, cuando te voy a contar una anécdota sobre Heidi, que en tu caso pues, puede tener sentido, una niña que sueña con Heidi. Yo conozco al que ya está jubilado, el guarda mayor de la reserva Mampodre en Puebla del Lillo, que es un personaje enorme como un oso, pero con un corazón de guarda mayor. Y entonces como mucha gente por allí, se vino de chaval, le trajeron a trabajar, en concreto creo que trabajaba en un bar en Ponzano. Y tú sabes lo que es ver a un hombretón con pinta de oso, que casi se le saltaban las lágrimas. Digo, ¿tú cómo te hiciste guarda mayor? ¿Cómo te hiciste guarda y tal? Que además se encontró, contaba a mi hijo que era pequeño, las veces que se vio con el oso y dice, y me miraba con unos ojones. Y mi hijo le miraba al guarda con otros ojones, asombrado. Y me acuerdo que era muy tierno, pero dice, mira, a mí me llevó mi tío a trabajar en un bar, en no sé qué bar, en la calle Ponzano, en Madrid, y yo veía la televisión Heidi,
Claro, imagínate, es que le tienes que ver, pues uno como yo o como Miguel. Y veía Heidi y digo, yo quiero volver para Ready El Heidi marcó una generación. Sí, sí. Bueno, para ir un poco yendo al grano, bueno, has hablado del paisaje, seguiremos hablando. Voy a leer, preparando un poco esto, he buscado por ahí cosas que dice la gente de ti. Así. Y un tal José Ignacio García, que no sé quién es, Así. en la Nueva Crónica ha escrito más, pero selecciona un párrafo que dice: hace algo más de un mes que leí este prodigio literario que tanto me ha impactado, pero aún aspiro el aroma de la tierra nevada, de los helechos empapados de escarcha, de la savia que destilan los árboles, del humo de las chimeneas y de los embutidos. Y aún resuenan en mis oídos los ecos de aquellas palabras típicas del vocabulario leonés que escuché en una tierra donde de aquella fui inmensamente feliz, tanto como lo he sido ahora al descubrir la nueva novela de Marta del Riego Anta, esta fuerza desatada de la naturaleza, que escribe y emociona en cada palabra. Bueno, leo esto, que te vendrá muy bien para subir la autoestima, pero para hablar de la importancia de los sentidos en la literatura, para que hables. Porque la memoria, yo estoy convencido, no está en la vista, está en los sentidos. Tú a lo mejor tú te has criado en esta calle, cambia la construcción, pero huele. Tú llegas a tu casa a La Bañeza y huele como olía cuando eras niña. O escuchas una campana de la iglesia o de las ovejas, en tu caso. Y quería que hablaras de eso porque en la novela es muy importante la percepción sensorial, que es tan importante en la literatura. Porque a mí me pasa que leo muchas novelas y que pueden estar interesantes desde el punto de vista de la trama, pero no hay ni una emoción en las palabras, en el lenguaje, porque falta el sentido de los sentidos, si se puede decir así. Y quería que me hablaras de esto y de cómo te lo planteas tú al escribir. Pues sí, la verdad me parece muy importante, porque a ver, yo vengo de la poesía, ¿no? Porque es verdad que mis primeras lecturas ya conscientes, ¿no? Bueno, cuando tenía ya 18, 20 años, leí muchísima poesía, escribí poesía, que era malísima. Pero entonces, la poesía hace como que esto me ayuda un poco a, no sé, como a escribir de una manera un poco intuitiva. Porque es verdad que cuando escribes una novela tienes un pensamiento intelectual, muy racional, casi como escribes un guión de cine, ¿no? Todo tiene que cuadrar, las escenas, las tramas se tienen que cerrar. Pero hay un momento ahí en que esto me agobia mucho y entonces como que intento como romper esa estructura y entonces que sea más sensual, ¿no? Y esto me ayuda a la poesía mucho. Y pues intento que es verdad que usar todos los sentidos, por ejemplo los sonidos. Me parece que los sonidos en la literatura a lo mejor no se aprovecha tanto, porque claro, describir un sonido no es fácil, ¿no? Pero me parecía como que esta novela, para mí es una novela sonora y tiene que ver también con la poesía y con el ritmo de la poesía. O sea, me gusta que imprimirle un ritmo distinto, o sea, que fluya algo por debajo de la novela, que a un lector o una lectora no tiene por qué saberlo, quiere decir, pero que lo lea y se deje llevar, ¿no? Que tenga ese ritmo musical, ¿no? Entonces, están los sonidos, pues los sonidos que hay en la naturaleza, porque la naturaleza, dice que me encanta el campo porque ¿qué silencio hay en el campo? Y digo, es que el campo no es silencio, ¿qué silencio hay en el campo? No hay silencio. Entonces, lo que pasa es que nosotros ya no escuchamos los sonidos de la naturaleza, entonces me gusta ponerlos ahí, me gusta, o sea, está el rumor de las hojas, el sonido de los insectos, bueno, por supuesto si vas con un rebaño es un sonido impresionante, que no tienes ni idea
si nunca has estado en medio de un rebaño que está bajando por una, por una cuesta abajo en un campo, ¿no? En un prado, de repente los cencerros, el ruido de las pezuñas, los perros ladrando, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Es verdad que los sonidos, los olores también, me interesan muchísimo los olores, ¿no? Pero tampoco una descripción exhaustiva que pueda ser aburrida, sino como pinceladas. O sea, me gusta como transportar a la historia de la lectora, que supongo que el 90% de las personas que se van a leer esta novela no tienen ni idea de qué se experimenta cuando estás en medio del campo con un rebaño, que lo noten, ¿no? Como que se sientan que están ahí, que noten la brisa, que noten los ruidos. Sí, es verdad que la parte sensorial es muy importante en todas las novelas, pero en esta más, yo creo, incluso. O sea, la fuerza de la naturaleza. Sí, bueno, es que me has contestado ya otra cosa que te iba a plantear, que es lo que para mí distingue la escritura de la literatura, que es la música del lenguaje, la música de las palabras. Y eso se consigue a través de pulir las palabras como si fueran piedras, como hacen los ríos, que las trasladan, las pulen y producen una música que emborracha al que se asoma al puente a escuchar el río. Los escritores tenemos que hacer eso, o por lo menos es mi opinión, pulir las palabras como si fueran cantos rodados para que se conviertan en piedras preciosas. Y leyéndote a ti, uno tiene la sensación de que las palabras empiezan a significar mucho más de lo que significan normalmente. Y eso es lo que para mí, no sé si llamarlo poesía, literatura, pero lo que hace de esta novela y de Pájaro del Noroeste algo más que una historia contada para entretener. Sí, o sea, sí. Quiero decir que es muy importante, pero y luego que el lector o la lectora la lean fluidamente, no que piensen, ay, qué artefacto ha construido, ¿no? Qué maravilla, no, hombre, claro. Sino que se dejen llevar, como que eso no se note, pero que está ahí, que por ejemplo me gusta rescatar palabras antiguas, que está trufado de palabras antiguas y palabras en lyonés, ¿no? Y me gusta rescatar sonidos antiguos, por ejemplo, el sonido de las ruedas del carro. O sea, el sonido de las ruedas del carro, ¿quién lo recuerda? Vamos, yo de mi infancia, casi es que ya ni me acuerdo, ¿no? Pero es un sonido que antes existía, ¿no? Ese sonido de las ruedas del carro. Entonces, bueno, pues yo me fui un día a Villablino a hablar con un paisano que me habían dicho que coleccionaba carros, ¿no? Y tenía todo delante de su casa, un prado enorme, con los carros, sí, de distintos tipos, el de donde iban el de los bueyes, el de los caballos, tal, y me contó todas las partes del carro, que es infinito. Ríete de los coches. Sí. Pero ¿y cómo sonaba el carro también, no? Entonces, bueno, pues me gusta rescatar sonidos antiguos, palabras antiguas, ¿no? Que le dan, también da la sensación como de atemporalidad cuando lees la novela, porque está ambientada ahora, pero podía estar ambientada hace 200 años. Bueno, porque tampoco, sí, en el fondo, tampoco ha cambiado tanto aquel mundo. Claro. Esa cordillera. Me gusta lo de cordillera mucho, porque la cordillera es un territorio transfronterizo, que se diría ahora, ¿no? Es un territorio sin patrias muy marcadas. No hay diferencia entre la cordillera en Palencia, en la Ciana, en Asturias, en Cantabria. Ese mundo, la cordillera, que trasciende provincias, autonomías y casi países, porque al final es un escenario mítico, sobre todo cuando lo literaturizas. Es un escenario que traslada al lector en el tiempo a la vez, y por eso puede oír el carro, aunque ya no haya carros casi, porque esos sonidos quedaron prendidos de las montañas y de la gente que sí hay. Bueno, por cierto, que el título de Cordillera, la primera que se lo dije creo que fue a ti, a ver qué te parecía. Y te dije que me encantaba. Sí, bueno. Sí, también se lo dije a Palmira. Sí. Pues por eso. Pues es un gran título, porque por esto que he dicho y porque además suena muy bien.
Tiene música, Cordillera. Bueno, vamos a la trama. Hemos hablado de los sentidos, del paisaje, de la música, las palabras. Vamos a hablar de la trama un poco. Hablamos de lo que quieras tú. Yo te lanzo cosas y tú... Dice Rafa Ruiz en el Asombrario, el suplemento cultural de Público, hablando de tu novela, una historia de sangre y deseo, de animalidad, de mujeres, osas y lobas, una tensa y cuidada narración en la que no falta la belleza de los bosques del Alto Sil y los ritmos de las montañas, pero tampoco las escopetas, las perezas de la España vaciada, los acosos de los machos, las venganzas y el enfrentamiento entre el mundo rural y el urbano. Yo creo que ese es el tema central de tu novela, no sé si lo compartes, pero para mí lo es. Es un tema que da mucho que hablar, o sea, que daría para mucho reflexionar y conversar, porque hay dos polos, la mitificación bucólica de la montaña y del campo, y el desprecio del campo, de lo rural y de la montaña. Y ahí es donde se incardina tu novela, en el choque entre la gente que vive allí con unos códigos, dices tú, de siglos casi, con una ley del silencio que tú no puedes violentar, y la llegada del biólogo que va a ver los osos y a estudiar los osos, que lo hablaremos de eso, cómo se te ocurrió, yo me imagino, pero luego lo cuentas. Yo creo que ese es un tema que en la conversación en España no se habla muchas veces. Lo peor que te pueden decir, lo de rural. A mí me pasa a veces un escritor rural, aunque la novela sea El cielo en Madrid, da igual, ya se pone, pero lo rural tiene una connotación peyorativa. Por ejemplo, la crítica de televisión o de cine pone una comedia, un drama rural. Dice, coño, si le deja a la mujer y la mata, da igual que sea en Alcorcón que en un pueblo de Asturias, es un drama igual en todos los sitios. Bueno, tampoco hay que perder mucho tiempo en eso, porque yo cuando me dicen eso, digo, la novela más rural que conozco es El Quijote, que pasa por ahí por unos pueblos, y 100 años de soledad, o Pedro Páramo. Pero quería que hablaras un poco, tú que eres de ese mundo, como yo, que hemos sido trasplantados a otro, como yo, y que tenemos como un pie en un sitio y un pie en el otro, y entendemos a unos, o tratamos de entender, y entendemos a otros. ¿Cómo ves tú ese choque, que luego en el caso de tu novela va más, porque encima el siguiente tema de fondo es la lucha entre conservacionistas del oso, del lobo, etcétera, y los ganaderos y la gente que vive allí dice, sí, muy bonito, lo del oso y el lobo, pero al que me mata las vacas es a mí, o sea, no vengas tú de Chamberí a decir que es lo que tenemos aquí, que también tiene sus razones, ¿no? Quería que hablaras un poco de eso. Bueno, la novela se mete en la cabeza de la pastora trashumante, en la cabeza del biólogo que llega a la aldea a estudiar al oso y al lobo, y luego en la cabeza de una osa, ¿no? Entonces, mi idea era que pudieras entender pues todas las razones de todos, ¿no? Obviamente, ya escribiendo esta novela yo ya tomo cierto partido, ¿no? Pero yo entiendo las razones de los ganaderos, entiendo las razones del biólogo, la osa... Tiene todas las razones. Sí, también. Esa cualquiera discute con ella. Entonces... Pero esto es todo muy bonito sobre el papel, pero es verdad que luego en la ciudad es difícil entender el mundo rural, es que es muy difícil. Es muy difícil. A ver, cuando pasó la pandemia muchísima gente decidió, pues yo me voy al pueblo de mis abuelos, o no tengo pueblo pero me compro una casa en un pueblo, pero bueno, la pandemia ya todo el mundo lo ha olvidado y los pueblos siguen igual de mal. O sea, la gente se compró la casa y nunca fue. Pero...
Es muy difícil porque encima yo... En Asturias, por ejemplo, que mi pareja tiene una casina ahí en una aldea, pues cuando viene la gente de Madrid es lo siento, pero vamos, es que te quieres pegar un tiro. No sé, o sea, quiero decir que no puedes llegar a un sitio y llegar con... y no entender intentar ni siquiera entender lo que sucede en esa aldea, ¿no? Que es difícil, porque es que son mundos muy diferentes, pero no te puedes quejar de que hay cagajones de vaca en la calle, de que el por qué dejas al perro suelto, ¿no? De que el gallo cacarea... Canta por la mañana. Pues ya, pues entonces no vivas en un pueblo, ¿no? Quiero decir que hay que ser flexibles por los dos lados, entonces es difícil. O sea, fijaos qué difícil puede ser que una vez, con una profesora del CEU, que teníamos no sé, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero bueno, en varios profesores de distintos tipos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces, bueno, creo que eran unas clases de inglés o algo así, y entonces empezamos a hablar, y entonces, pues yo dije, pues yo ahora estoy en el pueblo, no sé qué, tal, y entonces, por practicar inglés, bueno, pues que resulta que si hicieran el consultorio, no viene tal, es difícil vivir en los pueblos, y me dijo, pues entonces no te vayas a... Pues es que es un lujo, pues te aguantas, vivir en un pueblo es un lujo. Y digo, no, perdón, vivir en un pueblo no es un lujo, es un derecho que tenemos, ¿no? Y entonces, pero tienes que tener las mismas, oportunidades que en la ciudad. Tienes que tener un consultorio, tienes que tener conexión a internet. Es que si no, ¿cómo no se va a quedar España vacía? O sea, perdón, no es ningún lujo vivir en un pueblo, es que tienes el derecho de vivir ahí. Entonces, hay muchísima incomprensión. Por otro lado, pues creo que las ciudades pueden mejorar mucho. O sea, yo no estoy diciendo, nos vamos todos a vivir al pueblo. No, es que lo que creo es que las ciudades tienen que cambiar y pueden mejorar y pueden ser muchísimo más agradables de lo que son, ¿no? Y la gente puede intentar, dar un paseo por el campo y no tirar papeles, hacer ruido, no sé. O sea, quiero decir que es difícil, sinceramente. Pero está por un lado el choque cultural entre la gente que va de la ciudad a esos lugares y la gente que está allí, que les recibe con recelo, porque me reciben a mí, que soy del pueblo, y voy todos los veranos, y no opines porque tienes problemas, como le digas a alguien que no tire el escombro en el prado. No, claro, es que... Es como ir a Sicilia, en cierto modo. ¿No? Y sin cierto modo. Bueno, que es así. No, sí, totalmente. O sea, y además tienen unos códigos ahí como una ley del silencio. Yo, por ejemplo, tuve un problema por llamar la atención a un vecino que tiró el escombro, me amenazó de muerte en un camino y en el pueblo nadie dijo nada. O sea que no hay que hacer los amables rústicos que son... No. Entonces... o sea, quiero decir, sí, pero es que está en la novela, quiero decir que hay... Bueno, claro. Quiero decir que es que por los dos lados es complicada la relación. Están los de Madrid, o los de León, o los de Barcelona, que llegan allí con supremacismo. La película Asbestas explica muy bien esto, justo este punto que estáis tratando, ¿no? A ver, yo solo digo una cosa. En mi aldea, por ejemplo, hay unos que compraron una casa y no van nunca, gracias a Dios. Pero el día que van, me acuerdo el primer día que fueron. Entonces, abrieron todas las ventanas y dijeron, ¡ay, qué paz, qué silencio! Y ¡pum! Pusieron la música, el altavoz allí a todo volumen. Eso fue lo siguiente. Y luego, lo siguiente antes de irse fue que sacaron todas las alfombras y las pusieron en el prado para que no creciera la hierba, para que no tener luego que cortar. Y entonces se fueron pudriendo con los días y aquello parecía, no sé... Sí, es difícil porque es un choque muy frontal. Bueno, fuera de lo anecdótico, sí, es un choque frontal. Sí. Que además no hay buenos y malos, que te quiero decir, bueno, hay buenos y malos, pero no están unos en un lugar. Yo tengo la teoría de que los paletos de hoy son los de Madrid que van a Arroyo Molino vestidos de coronel Tapioca a ver un parque con 4 ovejas, ¿sabes? Igual que cuando venía
Paco Martínez Soria y miraba un semáforo asombrado. Los paletos de ahora son los de las ciudades que van al campo como si fueran al Amazonas, ¿sabes? Y entonces los del campo que tienen metabolizado un cierto complejo de inferioridad, porque siempre, yo cuando era niño, lo que te decían, no sé, tú es que eres de La Bañeza, que ya es medio ciudad, lo que te decían todos los padres era, tú estudia y vete de aquí. Eso queda en el imaginario de todos nosotros, que la gente que vive en el campo es gente de segunda división. Quedan los que no se atrevieron a irse, los apocados, los más... Y entonces cuando llegan los otros mirando por encima del hombro, es como la chispa y el pedernal. Pero bueno, esto forma parte de la sociología, pero en tu novela... Espera, que voy a contar una anécdota, porque en todas estas presentaciones que estoy haciendo de gira, bueno, pues también he estado en sitios varios sitios de León, de pueblo, y entonces, en una de las presentaciones, dijo una mujer que, bueno, que ella era de un pueblo de la montaña, pero que por razones de trabajo vivía en León Capital, que era un infierno León Capital, porque claro, y que estaba deseando jubilarse, que era sería joven, un invierno, un infierno, para volver al pueblo, y que su hermano vivía en el pueblo, y que entonces dijo que eso estuvo bien, ¿no? Dice, o sea, ahí es todo súper complicado, papeles para mover las ovejas, 100 millones de cosas, todo es el doble de trabajo, o sea, la gente que vive ahí es porque de verdad le gusta la montaña, ¿no? No porque se lo pongan fácil. Y entonces dice, y encima, el turismo, que hay 4 turistas, porque ya me dirás tú cuántos turistas van a los pueblos de ahí. Dice, un día vinieron unos y aparcaron el coche en un prado que estábamos segando, y entonces luego teníamos que salir con el tractor y no podíamos, y venga ahí a pitar y no podíamos, y entonces dije yo, pues ya verás ahora. Y entonces fui por el otro tractor y lo aparqué al lado del coche, y no lo movíamos. Yo creo que quedaba ahí a dormir, yo no sé qué líos hicieron. Bueno, y entonces, bueno, pues, o sea, ejemplificando la relación que No, sí, ejemplos de eso podemos poner muchísimos, porque es el pan nuestro cada día y es el fruto de un desentendimiento y un desencuentro que forma parte de esta sociedad, de este país en el que estamos. Pero en tu novela además se acentúa, a mí me recordó, por cierto, hay una novela que a lo mejor leíste en el bachiller, que es Los Bravos de Jesús Fernández Santos, que es un joven médico, ganó el premio Nadal en los años 50, de la época de Carmen Laforet, Ferlosio, Benet. Bueno, y es la historia de un hombre, de un joven médico, como tu biólogo, que llega a un pueblo en la montaña de León, en el Curueño, donde descendía Jesús Fernández Santos, que era madrileño, y el choque entre las ilusiones del joven médico que quiere cambiar el mundo, la sanidad, y llegar a una sociedad cerrada que tiene sus propios códigos y que choca frontalmente. Me lo ha recordado mucho tu novela, actualizado ahora, con el biólogo que llega con ganas de cumplir su vocación, que es la naturaleza, la salvaguarda del oso, etc., y el choque que le produce con aquella sociedad. Sí. Bueno, yo creo que quiero decir que es un personaje que ya no es de la ciudad normal y del campo, sino es el elemento que llega allí y despierta el enfrentamiento a la vez entre los conservacionistas y los ganaderos. Que llega con buenas intenciones, claro. Sí. Claro, pero por eso quería ejemplificar que, bueno, que no es que no hay ni buenos ni malos, quiero decir, que es que no se entienden. Entonces el biólogo ya con buenas intenciones, pero claro, no entiende lo que sucede. Con las buenas intenciones de los otros. Sí, es que te cuento un ejemplo. Sí, hace una semana, de estas cosas que te llegan para que firmes manifiestos, proclamas y tal, si desaparecen los gorriones en Malta, es culpa tuya, sí, hacen... Bueno, pues me ha llegado uno
de una asociación de la cordillera Por el lobo. por el lobo. Ah, sí. Y Ya. llevo pensándolo una semana. Ah, yo porque, lo conozco al que lo organiza. bueno, y yo lo conozco Ah. también. Pero estoy pensando qué digo. Porque es muy fácil decir, no, joder, pobre lobo que los van a cazar y tal. Pero es que a la vez pienso en uno que vive en el pueblo al lado del que voy yo en verano, que tenía un rebaño de ovejas, le mataron 3 veces la mitad de las ovejas y ha dejado el rebaño. De otro, y no son precisamente energúmenos, de otro que le ha matado no sé cuántos potros en Lillo, y no acabo de decidirme, porque eso de decir a favor del lobo o en contra del lobo, o del oso, el oso ya es más, no es tan fácil, y por eso te digo que el tema que tú tocas en la novela es un clavo ardiendo y desde el punto de vista narrativo tiene mucha fuerza, por eso. Sí, de hecho, bueno, de hecho siempre en todas mis presentaciones viene gente A defender al oso. y a defender al lobo, o sea, y a decirme que el lobo le ha matado, Sí. no sé, un jato o que tal, o sea, pero bueno, yo es difícil. Es difícil, de hecho la No, pastora... pero me refiero a la novela, no a esto de... Pero que, sí, lo que te quería decir era que la pastora, que yo trabajé el personaje con una pastora de verdad, que se llama Violeta Alegre, que vive ahí que tiene las ovejas en Luna, y ella misma me contó que, bueno, pues que el lobo le había matado ovejas. Entonces, claro, y de hecho, la pastora en mi novela, claro, pues sufres y es que claro que te mata ovejas y encima que son rebaños que no son tan grandes, entonces conoces los nombres de las ovejas, o sea, que no es una macrogranja que si te matan 20 ovejas te da lo mismo, sino que es un ganadero que vive de eso. Entonces, sí, es muy complicado. Y por eso también está en la novela, pues yo no tomo, o sea, no digo esto es bueno ni esto es malo, ¿no? O sea, sufren los ganaderos con los ataques de lobo y eso está ahí también. Pero el biólogo, pues a él lo ve de otra manera, ¿no? Claro. O sea, son dos maneras de leer la naturaleza diferentes. Y digo, que en algún momento a lo mejor se pueden llegar a encontrar, ¿no? O sea, que no es que sea una novela pesimista al final. No, no Y lo sobre es, todo pero hay no. como un sentido de comunidad, como, ¿no? Sí. Pero, Y de bucear en los sentimientos y en las pasiones de todos esos personajes, por cierto. Me lo dijo Nacho al principio, al margen de que sea la protagonista una mujer, o el papel principal, incluso una osa, no un oso, la osa. es que la osa es Quería, mucho más interesante. sí. Bueno, luego lo cuento. Quería que hablaras de la importancia para ti como escritora mujer, que es que haya personajes protagonistas mujeres en las novelas. Bueno, a ver, claro, yo que era Rafa una... Ruiz hablaba de sororidad, que es una palabra Pero sororidad al contrario, lo que decía es que no había sororidad entre esas mujeres, que no había. que no había. Ah, bueno, porque se enfrentan entre Claro. ellas. ¿Os parece Sí. que Marta conteste a este último tema que plantea Julio y damos la palabra, que vamos para una hora de Ah, vale, conversación? vale. Ah, no, vale. Ya se Pero, no, ve, es tan ya se ve. deliciosa la conversación que estamos aquí embobados, pero ya ha pasado una hora y podéis ir preparando vuestras preguntas, que Marta resuelve esta de Julio y os doy la palabra a vosotros. A ver, yo tenía claro que quería que fuera una mujer rural porque las mujeres rurales en la literatura muchas veces son pues sufridoras, paridoras, madres, no sé, mujeres, esposas. Entonces yo quería que fuera alguien que fuera una heroína, ¿no? Es una heroína de acción, que coge ahí las riendas de su vida, que parte, o sea, que corta ella la leña con un hacha, que dispara la escopeta, ¿no? Entonces yo quería que fuera como una mujer de acción y luego el personaje de la madre, que es muy interesante, la madre Águeda, que Águeda sabes que es la patrona de las amas de casa, Santa Águeda. No lo sabía. Sí, entonces, espera, atención, el día de Santa Águeda, porque yo he sido Águeda, te dan el cetro de mando en el ayuntamiento, o sea, puedes mandar un día al año, un día al año. Entonces está Santa Águeda, está la madre, que es Águeda, que la madre es un personaje muy simbólico también porque está todo el rato tejiendo una colcha
que con los colores de la montaña, de las plantas de la montaña, porque ella sabe todos los nombres de las plantas, para lo que sirven, las plantas medicinales, y tiñe la lana, que eso es súper bonito, o sea, cómo se tiñe la lana, todo el proceso, que la hierves con hierbas, y en función de la hierba que pones, pues sale un color u otro, y quiere hacer una, pues como a crochet, pues un cuadradito de cada uno de un color de la montaña, y se pasa toda la novela tejiendo, un poco como Penélope, ¿no? Y la colcha tiene un papel importante en la novela, entonces es como muy simbólico eso. Y luego está la antagonista, que es Urraca, que a vosotros os da lo mismo, pero Urraca es un nombre de reina leonesa, entonces es como que si le llama Urraca tiene que ser alguien muy especial, que es una veterinaria, que es educada desde niña como si fuera un hombre, porque su madre se pegó un tiro, y entonces la educa el padre para cazar, para tal. Entonces son mujeres muy poderosas, ¿no? Y muy también fuertes, y de hacer trabajos manuales, que eso me gusta mucho, la idea de que hay como una estética en todo el trabajo manual, eso, pues en cortar leña de una forma ordenada, en tejer, ¿no? en trabajar la tierra, en llevar las ovejas, en ordeñar. Entonces hay como una belleza ahí en lo manual que en el día a día nosotros la hemos perdido, porque estamos todo el día delante de un ordenador, que es para lo que usamos las manos, no para estos trabajos, y me gusta eso en la novela también, ¿no? Y no sé lo que me preguntaste, que se me ha ido ya la pinza, no sé qué está... No, las no, mujeres. de las mujeres, como sí. personajes. Sí. Sí, entonces me gustaba eso, y luego me gusta que la osa, o sea, que sea una osa, porque las osas son fascinantes, mucho más interesantes que los osos. Las osas entran en la hibernación y están 3 meses en una cueva sin comer, ni beber, ni orinar, ni defecar, y dan a luz, dan de mamar a sus crías y siguen allí y salen perfectamente, o sea, como una rosa. Es una fisiología muy interesante. Entonces, ahora he leído últimamente como muchos artículos que hablan de que en la biología hay un sesgo muy machista, porque se estudia a los machos de los animales y no a las hembras, y resulta que, por ejemplo, en el caso de los osos es muchísimo más interesante la hembra. La hembra, por ejemplo, que copula con osos diferentes y tiene crías de distintos machos a la vez, y además ella elige el momento en el que se queda preñada. O sea, es una cosa increíble la fisiología de las osas. Entonces, me gustaba que fuera una osa y que de repente hubiera casi como una corriente de feminismo entre la pastora y la osa, Oye, ¿no? una sola cosa, y ya damos paso, que me quedaba en el tintero, que quiero que les cuentes, y yo creo que lo intuyo, tu interés por los osos. ¿Cómo surgió? Mi interés por los osos. Bueno, esto también es una cosa muy de la Bueno, que tiene una historia detrás, supongo. Autobiográfica. Sí. Bueno, es verdad que en la pandemia que estuve en La Bañeza y entonces colaboro con un periódico de León, pues les ofrecí hacer una entrevista a un biólogo que trabajaba con osos en León, y entonces ya me metí en el mundo de los osos, de los biólogos. Pues que luego él y yo somos pareja ahora, entonces, bueno, tiene una parte ahí sí muy... Entonces, pues la verdad que he hecho esperas con los guardas de la patrulla oso, también la parte también mucho de Asturias, y he conocido más biólogos que me parecen, la verdad que también son unos héroes, porque están todo el día ahí al aire libre, trabajando, luego tienen que hacer un montón de trabajo también burocrático, tal, y tampoco es que tengan unos sueldazos impresionantes. O sea, el mundo del oso es fascinante. Ahora mismo las osas están ahí en ebullición porque es el momento en que han salido de las oseras y no hace nada estuve viendo una osa con sus 2 crías, bueno, unos cachorrines que los ves desde muy lejos, ¿no? Con unos prismáticos o con un telescopio. Esto era en la parte de Asturias, cerca de un sitio del embalse de Valdemurio, pero también he visto en la Farrapona y en el Alto Sil, y bueno, es un animal interesantísimo, y en la literatura española no está muy tratado, entonces me parecía como que... Bueno, Pereda, en Peñas arriba, sí. Pero es verdad que el oso no... Y en la mitología asturiana,
Hombre, Bueno, la mitología decía- asturiana sí. Sí, sí, y todos los topónimos que hay, por ejemplo. Decía Ángel sí. González que el último republicano que hubo en España era el oso que mató al rey Fabila. Muy bien. Bueno, pero ya ven Bueno, que bien armada está esta novela, que seguro que les están entrando ganas de leerla a todos los que nos escuchan, porque incluso los personajes femeninos de la protagonista, la pastora y la osa, son personajes femeninos, como ya se ha dicho, poderosos, pero que sufren de hecho la amenaza. También hay algo de violencia machista, ¿no? que también es otro de los temas de nuestro tiempo, sin duda. Y incluso una de las mujeres que también amenaza a la osa es educada como un hombre. Bueno, hay una serie de concomitancias que también se reúnen, ¿no?, en el argumento de esta novela. Bueno, es vuestro turno. ¿Con qué os habéis quedado ganas de preguntar? A ver, Adelante. venga, Miguel, suelta. Pues nada, yo la verdad es que reconozco que Marta, que es muy buena amiga hace mucho tiempo, he cometido un poco el pecado de no leerla lo suficiente últimamente. Recuerdo un par de libros tuyos nada más anteriores. Y además me hiciste la faena de decirme que lo habías escrito, porque estoy muy desconectado de la actualidad, ayer, con lo cual lo he tenido que leer. Es que se me ha olvidado. Pero ha sido una experiencia muy buena. Se lo ha leído en un día, ¿qué te parece? Bueno, No, ha sido en una noche. muy bonito. Yo, hasta ya la lectura de literatura muy abandonada hacia ahí y tal. Y me ha sorprendido lo mucho que me ha enganchado. El final lo he tenido que leer. Lo llevo o no llevo a la presentación. No se lee en diagonal. Pero lo que te quiero decir es que, aparte de los temas que habéis analizado, que es más sido exhaustivo, porque la verdad es que habéis tratado un poco todo lo que sale, yo he echado un poco de menos una cosa muy pasional que estás desarrollando cada vez más. Te decía que no he leído todos tus libros y los tengo un poco sketchy, un poco tal, pero noto una profundidad en un tema que tú haces muy bien, que es la pasión en general, la pasión por la naturaleza, pero también por el sexo. Estás cada vez haciéndolo de una manera más telúrica. Ya no es que yo digo que tú organizas las tramas y tal, y luego usas la poesía, pero hay algo por debajo que tienes, que es la pasión, que vas explorando más, ¿no? Y yo cuando leía me acordaba de cosas que hace mucho tiempo que no recordaba, desde las novelas de Jack London, aquellas de La llamada de la selva, de Colmillo Blanco, a las fábulas de La Fontaine, donde hablan los animales, cosas que tienes muy antiguas y que van saliendo allí, ¿no? Pero sobre todo, el tema que me impresiona mucho es la historia de amor. Tengo la sensación de que cada vez hay unas historias de amor más tremendas y más potentes. Estas disquisiciones que haces sobre pues los olores y si somos capaces en algún momento de expresar el orgasmo femenino en una novela y los atascos, pero una cosa sobre todo es cada vez más potente. Estás llegando, y yo te pregunto, si nos queda mucho por recorrer, pues un tema que ya vas, porque cada vez que te leo digo, es que he vuelto a sacar otra cosa brutal, donde es una pasión arrolladora, y lo haces cada vez más finamente y más sensorialmente, y la verdad es que es muy impresionante, aparte de todos los otros temas más políticos y sociológicos y tal, pero que sigues explorando eso como si tuvieras 20 años, o no sé dónde nos vas a llevar, porque... Bueno, no sé, pero es verdad que... bueno, eso sí tiene que ver con la poesía también, yo creo, ¿no? Quiero decir que las escenas de amor, a veces leo escenas de amor que son tan previsibles y tan, ¿no?, aburridas, y es que siempre es lo mismo, y el diálogo, y lo que va a decir el otro, y lo que contesta. Entonces, quizá porque, claro, mis personajes son un poco, bueno, son como muy telúricos, como dices tú, ¿no? O sea, una pastora, un biólogo, que están enfrentados, ¿no? Y entonces las escenas de amor son en el campo, no son en una cama en un hotel. Quiere decir que todo acompaña, y también hago como que la naturaleza tome, o sea, está dentro de esa escena también, ¿no? La naturaleza, porque, no sé, de repente salen mariposas, o sea, que eso puede sonar súper cursi, pero si lo usas das esa pincelada en ese momento, pues de repente es como una explosión. Pero lo haces con mucha sensibilidad, como lo de la piedra y las ondas, entonces explicarlo muy bien. Y luego hay una contraposición muy llamativa entre cómo pones verde a la ex esposa del biólogo, que es lo peor, es como una hija insoportable, neurótica, malísima, y su sexualidad es espantosa, y en cambio la pastora, que está comprimida en una especie de restricción sensual que de golpe estalla,
es una tesis muy fuerte a favor de lo natural y no de lo artificial ciudadano. Tú dices que estás en todos los personajes y que eres muy neutral. No, no, yo no estoy en ningún personaje. Yo digo que no estoy en esa parte no es autobiográfica, en esa parte no. Más preguntas. Digo que me meto en las voces, en las cabezas. Bueno, sí, qué bien, que te guste. Más comentarios. Venga. Bueno, pues yo te contaré una historia. No sé si recuerdas, Julio, este verano cuando estuvisteis dando la charla sobre forma en el Museo de los Pueblos Leoneses. ¿Te acuerdas? En Mansilla, sí. Que nos acompañó el director a enseñarnos las salas y tal. Y llegamos un momento a un sitio donde yo había regalado una foto al que montó el museo, que es una foto, no sé si te acuerdas, de 15 cazadores vestidos como si fueran maquis. Era en los años 50. Y habían matado una loba y estaba con lo que tenían los lobines delante. Y se encontraron con un señor que había venido de América, de Venezuela, y les hizo la foto, porque eso lo hacían, lo que sí ustedes no lo sabéis. En aquella época, cuando mataban un lobo, lo recorrían por los pueblos y les iban dando dinero, comida, chavitos, no sé qué. Y nos llamó la atención porque nos dijo que había llegado un grupo de conservacionistas y le habían amenazado que le iban a cerrar el museo, le iban a denunciar, iban a cerrar el museo. ¿A qué extremo? Porque tenía una foto de una loba muerta con los lobines. Del año 50 ya. Bueno, nos vamos a extinguir antes que los lobos y los osos, pero por idiotas. Porque hay una foto, es que antes los osos, la gente, ahora tú matas un oso y es una vergüenza, aparte que vas a la cárcel, bueno, sabes mejor. Pero antes el que mataba un oso, yo conocí a un hombre cerca de Riaño que presumía de que había matado 3 osos. Y era un hombre admirado en la zona. De hecho, hay una foto que yo tengo que... Eso que sería en los años 50. Claro, en los años 50, en el Ayuntamiento de Boñar hay un oso disecado enorme que mataron al lado de mi pueblo, uno de mi pueblo, de Begamían, y está, la foto es el resumen del franquismo, porque está el pobre oso atado, está muerto, colgado del Negrillón de Boñar, que es un árbol gigantesco para los que no conocen, ya se murió porque es un olmo, y está colgado el oso para que esté de pie, pues como la foto de los elefantes del rey emérito. Sí. Y al lado está el alcalde apoyado en el hombro del oso, que el alcalde no lo casó, vestido falangista, el alguacil vestido falangista, y es una foto que resume un mundo, claro, pero es que ese mundo ahora ya no existe por fortuna, y ahora, pero de ahí a pasar a lo que me contaba Marta ahora tomando un café, que la ley de los animalistas quieren proponer... No, ya está en la ley, lo que pasa es que no se ha desarrollado. Que los mastines no empiecen a trabajar hasta los 3 años y se jubilen a los 7. Y que pidan el salario mínimo interprofesional. Es que es absurdo, pero es que eso está ocurriendo. Y eso hace un flaco favor al trabajo de gente que trabajas con seriedad en la conservación de la naturaleza. Bueno, pues no sé si alguien quiere una última pregunta, algún más. comentario. ¿Que hable ahora o calle para siempre? Alguien que no haya leído el libro y quiera preguntar algo. Yo no he leído el libro. Yo tampoco. Pero por lo que te he oído, hay algo, aunque tú has dicho, Nacho, que no había algo autobiográfico, pero a mí me da la sensación de que en alguna parte sí, por otros momentos de tu vida, ¿no? Bueno, autobiográfico quiere decir que ni la pastora se parece nada a mí, pero claro, no, o sea, en el sentido de que Sentimientos. Bueno, todo este mundo sensorial que decía Julio, por ejemplo, de las ovejas, pues claro, que yo lo viví en la infancia y en la adolescencia, ¿no? Con la majada de mi padre, pues claro, pues esos olores, el tacto de la lana de la oveja, que es un poco como graso, o cuando el corderín le están saliendo los cuernines, o yo qué sé, son como cosas que tienes ahí, ¿no? Y que de repente un día salen todas, ¿no? El olor de la paja, de la alfalfa, los sonidos del rebaño.
claro, esa parte sí que la he explorado, y de hecho es que esto, ya te digo que fue un poco en la pandemia, que estábamos ahí en casa tan aburridos, y yo mirando un álbum de fotos, pues vi una foto que tenía yo de ahí en la majada, pues con un corderín en brazos, y entonces ahí se empezó como a desatar todo ese mundo, porque encima yo no soy ganadera, ni agricultora, ni nada, pero tengo ahí esos recuerdos. Entonces esa parte está, y luego es verdad que estos años he pateado mucho la cordillera, tanto la parte de León como la parte de Asturias también, Somiedo, Teberga, todo eso que es maravilloso. Y he investigado mucho toda la parte del oso, he hecho esperas de oso, he hablado con guardas de la patrulla oso, entonces bueno, en ese sentido, es autobiográfico en ese sentido, ¿no? Y que tengo, pues, por ejemplo, yo paseo por el bosque de hayas, que me parece, los bosques de hayas son maravillosos, ¿no? Y todo lo que hay ahí, toda la vida que hay, entonces hago fotos y luego los busco en PlantNet, porque claro, yo no me sé los nombres de las plantas, y luego los voy apuntando, pues, no sé, la brunella, la no sé qué, para qué sirven, investigando un poco para qué sirven. Todas las plantas tienen usos medicinales, es increíble. O por ejemplo la dedalera, que se da por todos los lados, ¿no? Que es esta tan bonita, que tiene unas flores fucsia, ¿no? Que parecen dedales, que es preciosa, es súper tóxica. O sea, es una droga, produce una droga que se llama digitalina, que te hace ver doble y te puedes morir. Pero hay un montón de plantas que parecen tan inofensivas. Eso fue divertidísimo, hacer toda esa exploración, ¿no? Y de las setas que crecen por ahí, ver las huellas de oso. Bueno, por ejemplo, una vez que fuimos avisaron a mi chico, para los guardas de la patrulla de oso, para decirle que había una vaca muerta y que si quería ir y poner una cámara trampa, porque ahí seguro que venía el oso, porque era una zona osera. Entonces, que le había dicho al dueño de la vaca que no la quitara, que la dejara ahí. Y entonces fuimos, en la peste que había, claro, una vaca muerta que llevaba ya ahí un par de días. O sea, era una cosa todo lleno de gusanos, las moscas, el olor. O sea, yo que fui con mi hijo, bueno, no podíamos ni acercarnos. Bueno, pues mi chico cogió y como si no oliera nada, cruzó por encima de la vaca, estuvo 3 horas instalando la cámara y yo, pero termina ya, que esto es insoportable. Bueno, pues toda esa cosa de olores, ¿no? A podrido también, o por ejemplo, ya acabo, el otro día, que esto fue muy interesante, de repente nos avisó una vecina que venían los buitres. Entonces yo estaba teletrabajando ahí en la aldea asturiana y salí en pijama y en zapatillas, claro, total, si no hay nadie allí. Y entonces hay una fuente que tiene como un tejado, y como está todo en cuesta, y nos subimos al tejado del pilón, y enfrente, en un prado, se había muerto un jatín, un ternero, de neumonía, nos dijo la vecina, y entonces venían los buitres. Entonces, bueno, primero llegaron los alimoches blancos, una pareja de alimoches, que los alimoches se comen las partes blandas, la lengua y los ojos. No tienen el pico bastante fuerte como para romper la piel. Y luego llegaron los buitres. Entonces los buitres, son impresionantes, aterrizan, son como las avionetas, y no se quedan quietos, sino que hacen como unos botes, porque llevan tanto impulso y luego ¡pum!, se meten en el círculo. Tardaron 1 hora en comerse, eran 25 buitres. 1 hora, ¿eh? Yo me quedé ahí todo el rato. Y sobre todo, la vaca mirando. Y la vecina decía, ¡ay, la pobrina que está ahí mirando cómo se comen a su hijo! Claro, o sea, entonces había un prado y estaban las vacas a un lado y la vaca madre al lado de donde se estaban comiendo al ternero. Y cuando se fue el último buitre, la vaca se acercó, ¿no? Olisqueó por allí y luego se fue. Y a mí me quedó una sensación. Claro, entonces, mi chico decía, qué espectáculo, es la naturaleza. Y la vecina decía, esto es horroroso. Me he quedado sin ternero. Bueno, pero se había muerto de neumonía. Bueno, ya. Que por otro lado, si no, tenía que venir a llevárselo al matadero y no sé qué, y hacer 80 papeles. O sea, al final, los buitres cumplen su función. Lo que pasa es que claro, es así la naturaleza, ¿no? A mí sobre todo la vaca. Que encima llevaba 2 noches mugiendo y yo decía, qué plasta esta vaca. Y entonces
claro, era porque sabía que se iba a morir el ternero. Sí, sí. Y digo, ¿qué pensará, no? Pensará, estos cabrones están comiendo a mi hijo. Bueno, Marta, enhorabuena por este nuevo libro. Te deseamos todos, seguro, que mucha suerte con la venta del libro. ¿En qué estás trabajando? ¿Ya estás trabajando en el próximo? Sí, estoy trabajando en el próximo, que va a ser en la cordillera, claro, porque ya... Ya es tu territorio. Sí, y va a ser, yo creo que una novela más negra todavía. Va a haber más buitres por ahí. Pero con cierta conexión con estas. Con cierta conexión. Sí, yo creo que sí, voy a recuperar personajes, aunque la protagonista va a ser otra persona, otra diferente, pero sí que va a haber ahí... Un trabajo. Sí, sí. Bueno, pues lo esperamos con ganas y con impaciencia. Julio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por tus palabras. Y a todos, muchas gracias. Un fuerte aplauso para...